Hola, buenos días. Buen día más bien. Sean bienvenidos a este webinar. Para el webinar de hoy nos acompaña el ingeniero Alberto Barbosa. Alberto, ¿estás por ahí? Y aquí estoy, Said. ¿Qué tal? ¿Me escucho bien? Sí, yo te escucho bien. Perfecto. Bueno, me presento. Mi nombre es Alberto Barbosa. Soy parte del equipo de Finder aquí en la Ciudad de México como asesor técnico de ventas y el día de hoy voy a estar apoyando a mi compañero Said con este webinar que a mi parecer va a ser muy interesante. Así es, Alberto. Esperemos que con este tema queden resueltas las dudas que han tenido algunos de los compañeros o de los clientes, usuarios finales con respecto a la importancia de la potencia y el tipo de dispositivo que se va a utilizar al momento de seleccionar un equipo para la etapa de potencia. ¿Sale? Y bueno, como lo vieron en la invitación, el título o el tema es selección de relevadores y contactores de acuerdo con la potencia. ¿Sale? Como lo hemos visto previamente, en Finder manejamos una gran gama de relevadores, tanto de circuito impreso, que son estos relés chiquititos que van montados en las plaquitas, ¿sale? Y normalmente nos sirven para llevar las señales de control principalmente, casi no se utilizan para potencia. ¿Ok? Ahorita que acabas de mencionar eso, Said, Sí, permíteme que te interrumpa tantito. no, adelante. Acabas de decir una palabra muy buena, que es control. Exacto. Que a mí me ha pasado mucho que hay clientes que me dicen, oye, necesito un relevador para un motor. Y le digo, les he comentado, oye, pero un relevador es para control. No, pero el motor es pequeñito, no creo que le afecte. Entonces pasan cosas curiosas, ¿no? Por eso te digo que el tema de hoy va a ser muy interesante en el hecho de que mucha gente se va a dar cuenta que una solución completa sí la podemos brindar siempre y cuando se seleccionen los equipos de manera correcta. Así es, que nos proporcione la información necesaria para esta selección. Así es, amigo. Muy bien. Ok, bueno, como ya vimos, estos relevadorcitos son para la etapa de control principalmente. Y también manejamos otra línea que es la de relevadores industriales, ¿sale? Estos relés por sus características, por su construcción y por el tipo de material en los contactos, entre otras características, ya nos permiten conectarle la etapa de potencia de mi circuito, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de resistencias calefactoras, motores, pequeñas válvulas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que algunos conocen como el elemento final, ¿sale? El elemento que yo quiero controlar. Pero, bueno, también tenemos interfaces, ¿no? Que son básicamente la unión de relevador, base y un módulo indicador o de protección, ¿no? Dependiendo del modelo que se elige en el catálogo. Pero antes de elegir alguno de estos equipos, necesitamos responder una pregunta que es muy importante, ¿sale? ¿Cuál es el tipo de carga que va a llevar ese relevador o ese equipo? Alberto, ¿nos puedes ayudar, por ejemplo, con estos conceptos? Vamos a recordar algunos conceptos para entender mejor las diapositivas que vienen más adelante. Claro que sí, Said, sin problema, yo te apoyo, compañero. Excelente. Bueno, vamos a ver qué es esto de corriente nominal. Hasta me siento en la escuela cuando estaba en la escuela, así cuando te piden hacer, bueno, este tipo de cosas, pero bueno, vamos a comenzar. Somos La el equipo corriente 7. nominal, ¿qué pasa, Alberto, por favor? Bueno, aquí en la definición de corriente nominal pasan muchos detalles. Por ejemplo, si seguimos la característica de la definición, nos menciona que es un flujo de carga que existe entre dos puntos o circuito eléctrico durante un periodo de tiempo. La Así unidad es. de la corriente nominal, lo conocemos que son el ampere, y un parámetro súper importantísimo que hemos tocado en webinars pasados es la corriente nominal. La corriente nominal siempre va a estar en función de la carga. La carga es la que lo determina y no el equipo que nosotros estemos suministrando. Como me parece que en un webinar o dos webinars pasados mencionaron,
que aunque un relevador sea de 10 amperes, no significa que la carga nos va a estar exigiendo esa capacidad, sino la misma carga, dependiendo de sus características, es la que va a exigir ese parámetro, Así ¿no? es. Así es, recuerden ese dato. La carga es la del equipo que quieres conectar, de nuevo motor, lámpara, válvula, etcétera, etcétera, y no necesariamente la que viene en los datos del relevador. Excelente. Tensión nominal. Otra, la tensión nominal. Aquí pasa algo muy curioso, Said, déjate comento, les comento a todos, que cuando yo he pedido el parámetro de la tensión nominal, me han dicho, no, pues en 9 volts, 12 volts, pero siempre queda la incógnita de, oye, ¿en alterna o directa? Exactamente. Ya que es lo que mencionaba Said, que lo vamos a ir tocando poco a poco, dependiendo el tipo de carga que nosotros vayamos a instalar o vayamos a conectar, es el equipo y la tensión nominal que debemos de ocupar. O a veces está la confusión entre tensión nominal y corriente nominal. Aquí, como lo mencionas, se define como la diferencia de potencial entre dos puntos debido a la resistencia entre punto A y punto B. La unidad de este valor pues son los volts, como los conocemos. Así Una es. manera muy práctica, pues es, no sé, con unas puntas del multímetro, medir la tensión, por ejemplo, de nuestra batería del auto, que todas son de 12 volts, la batería de 9 volts, yo qué sé, hay muchas maneras de medir este parámetro, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Sí, básicamente, si tuviéramos un multímetro a la mano, sería tomar cada una de las puntas y ponerlo en las terminales, por ejemplo, de la batería de 9 volts, ¿no? Hablando de las pilas cuadradas o de las AA, AAA, o yéndonos a una fuente de alimentación en las terminales de salida, ¿no? Eso sería la forma de medir la tensión o el voltaje, que es la forma en la que le llaman algunas personas. ¿Ok? ¿Qué más, Alberto? Tenemos la Así es. potencia La aparente. siguiente, potencia aparente. Sí, como ustedes saben, dentro de las potencias hay algo que nosotros le llamamos triángulo de potencias. Primera potencia, que es un parámetro que encontramos muchas veces en fichas técnicas, es esta, la potencia aparente, Ujú. que, si me ayudas ahí, por favor, Sí, ahí está. que se define como la potencia total que consume un equipo, pero siempre y cuando el factor de potencia es igual a uno, que eso es poco probable, o Así cuando es. tenemos un sistema meramente resistivo, que eso casi no pasa, más bien es muy poco probable que pase. O es decir, es la suma de la potencia activa que se presenta como calor o trabajo, más la potencia empleada para generar campos eléctricos y magnéticos de los componentes. Esa es la potencia aparente. Su unidad son los voltamperes. Así es. Muy bien. El otro término que a veces confundimos en este tipo de temas es la potencia activa. ¿Esto qué sería, Sí, Alberto? por ejemplo, en este caso de la potencia activa, a veces yo he trabajado con muchos vendedores de los distribuidores que cuando les digo, oye, ¿qué carga es la que estamos ocupando? ¿O qué carga es la que vamos a conectar? Ah, pues me dijeron que son 100 watts o 100 voltamperes. Y ahí es donde entramos en un poquito en conflicto. En este punto, la potencia activa representa la potencia real y útil que se viene transformada en trabajo, ya sea para un motor, una luminaria, por ejemplo, un foco incandescente. Un ejemplo muy sencillo, cuando yo era un niño, cuando estaba más pequeño, un foco incandescente, que eran los habituales, te decía, no, pues ya se fundió, cámbialo, ¿no? Y te subías bien inocentemente en la silla, lo agarrabas y estaba caliente Ujú. y te quemabas, ¿no? Sí, claro. Efectivamente, ese calor que genera es la capacidad o el trabajo útil de ese equipo, ¿no? Del foco incandescente que está medido en watts, Así es. ¿vale? Sí, básicamente podríamos decir que la potencia activa está condicionada por el factor de potencia, ¿no? O sea, no es el resultado de multiplicar los volts por los amperes, como mucha gente lo considera o lo cree, sino que esto está afectado por otro término que es el factor de potencia. ¿Estoy en lo correcto, Alberto? Así es.
Así Excelente. es, el factor de potencia entra, es un parámetro importante cuando estamos trabajando con circuitos en corriente alterna, Ujú, ¿vale? Porque ya tenemos desfasamiento entre la tensión y la corriente, tenemos sistemas trifásicos, no solamente monofásicos y muchos parámetros. Y es correcto. aquí donde entramos con la definición del factor de potencia, que es la eficiencia o rendimiento eléctrico real que existe en un sistema. Y básicamente es la relación, es decir, la división que puede existir entre la potencia activa y la potencia aparente. En otras palabras, eh, por ejemplo, eh, un ejemplo muy sencillo es el factor de potencia que podemos tener en nuestros hogares. Ujú, Que muchas veces dicen, ¿sabes qué? Estoy pagando 1,000 pesos de energía eléctrica, pero realmente casi no estoy en mi casa, nada más lo ocupo en la mañana y en la noche. ¿Y por qué pago tanto? Pues básicamente es por el factor de potencia que lo tienes muy bajo. exacto. Esto quiere decir que tú necesitas mayor cantidad de energía para satisfacer tus necesidades, pero a su vez es menor la cantidad de energía real que estás ocupando para un trabajo útil. Por eso el factor de potencia, entre menor sea, pagas más energía eléctrica. Entre mayor sea el factor de potencia, prácticamente tienes una carga resistiva y es cuando a las empresas les llega una bonificación porque su factor de potencia es muy bueno. Exacto, creo que esto tiene un poco que ver con todo esto del código de red y la rectificación, ¿no? O el mejoramiento del factor de potencia, ¿no? Ok. Así es. Y creo que esta es la última categoría de uso. Sí, aquí en la categoría de uso pasa algo muy común, que ustedes lo van a ver en las fichas técnicas de nuestros equipos, llámese sensores de movimiento, contactores, interruptores horarios o hasta relevadores. Van a encontrar que hay diferentes tipos de cargas. La primera es una AC1. AC1, ¿por qué? Porque es una carga en corriente alterna resistiva y muy débilmente inductiva. Prácticamente en este caso pues podemos hablar de iluminación LED, ¿vale? Un ejemplo. E iluminación La segunda, incandescente. perdón, sí, Incandescente. perdón, sí, perdón, se me fue. Sí, perdón, Es incandescente, que descuida. ya casi no ocupamos focos incandescentes. Así es. La segunda es una AC3. Es una carga inductiva débilmente resistiva, es decir, meramente carga de motores. Así es, básicamente porque un motor está lleno de vanados, ¿no? O bobinas en su interior, y las O bobinas son este bobinas. tipo de cargas inductivas. Sí, y la última, que bueno, dentro de la categoría de las cargas tenemos bastantes tipos de cargas, pero tenemos un DC1, que es igualmente una carga resistiva, muy poco inductiva, pero es alimentada en corriente directa. Así es. De hecho, aquí viene a surgir, ¿no? La importancia de lo que mencionabas al principio. Sí, son 9, 12, 120, 230 volts, pero ¿en qué corriente alterna directa, ¿no? También el tipo de alimentación influye en cómo se va a considerar esta carga y el efecto que va a tener en la etapa de potencia, ¿no? Así es. Entonces, bueno, teniendo claros estos puntos, ustedes dirán, es mucha información, pero es necesario para ir analizando las diapositivas que vienen a continuación, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos de situaciones que nos han pasado más de una vez, tanto a Alberto como a mí, al momento de ofrecer o apoyar en la selección de un relevador. Vamos a ver el ejemplo A. ¿Ok? En este caso se desea seleccionar un dispositivo para el control de dos circuitos de iluminación por horarios. ¿Ok? Las condiciones de esto es que cada circuito consta de 6 reflectores LED de 50 watts cada uno. La tensión de alimentación es 120 volts de corriente alterna. ¿Ok? En este caso vamos a tener que sacar la calculadora Maizoro para hacer unos pequeños cálculos. No se asusten Esa es por la esta buena. ecuación, la Maizoro, ¿verdad? No se Sí, asusten por esta ecuación, vamos a ir resolviendo qué es cada parte, ¿sale? Cuando hablamos de IA, nos estamos refiriendo a la corriente absorbida o la corriente
de la carga que yo voy a conectar, en este caso los circuitos de iluminación. ¿Ok? Tenemos la potencia, que está expresada en watts, y también tenemos potencia auxiliar. Alberto, ¿qué es esto de potencia auxiliar? Porque tal vez pueda causar un Claro, poco de confusión. sí, normalmente la potencia auxiliar en documentos así le ponen el nombre, potencia auxiliar, pero de manera coloquial la conocemos como la pérdida del balastro. Independientemente si tenemos una luminaria LED o de cualquier otra naturaleza, necesita un balastro electrónico prácticamente. Ese balastro electrónico tiene una pérdida de potencia, igual medida en watts. Por eso, cuando nosotros tenemos, no sé, una luminaria de 12 watts, se le considera a veces hasta un 3% de pérdidas por balastro, que es lo Así que es. viene referido en el ejemplo como potencia auxiliar. Así es. Este valor de potencia auxiliar puede variar dependiendo del tipo de tecnología y del fabricante. Entonces aquí tenemos que apoyarnos mucho en las hojas de datos, ¿no? Al momento de nosotros elegir una luminaria, tenerla presente para hacer estos cálculos. ¿Sale? También tenemos el dato U, que es la tensión aplicada a la lámpara o la tensión con la que funciona este equipo. Pueden ser, por ejemplo, 120 o 230 volts en los casos más comunes. Y por último tenemos el coseno de phi, que es el factor de potencia o la relación que nos indica cuál es el aprovechamiento de la energía de este dispositivo. Recuerden que entre más cercano sea a la unidad, o sea, que valga 1, entre más cerca esté de valer 1, es mayor el aprovechamiento de la energía que está consumiendo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a hacer estos cálculos. Tenemos 6 luminarias por 50 watts cada uno, nos da 300 watts. En este caso la potencia auxiliar para estas luminarias es de apenas el 1%. ¿Sale? De acuerdo con las hojas de datos de este fabricante, la potencia auxiliar es del 1%, entonces el 1% de 300 watts son 3 watts. La tensión de alimentación son 120 volts y el coseno de phi o el factor de potencia para luminarias LED se considera como 0.96. Esto también va a depender del fabricante y la tecnología que estamos utilizando. En este caso, el fabricante nos indica que su coseno de phi es de 0.96. ¿Sale? Entonces, sustituyendo todo esto en nuestra calculadora Maizoro, vamos a obtener una corriente de 2.63 amperes. ¿Sale? En Finder, para los que no han estado en los webinars anteriores, manejamos equipos para el control de lo que tú quieras, iluminación, riego, arranque de equipos, Alarmas. alarmas, por ejemplo, timbres, todo lo que a ti se te ocurra con base en horarios. De hecho, aquí estamos viendo Así una es. pantallita en la que vemos la hora 9:34 y yo puedo ajustarlo para que encienda en determinados momentos, ¿sale? Este es un interruptor horario de la serie 12 y como tenemos dos circuitos de iluminación, pues este sería el que nosotros elegimos, ¿no? La variante con dos contactos de tipo conmutados, ¿sale? Entonces tenemos dos Así es. contactos conmutados y tenemos, de acuerdo con la hoja de datos, una corriente de 16 amperes a 250 volts de corriente alterna por cada contacto. Entonces aquí viene la pregunta del millón. Alberto, ¿entonces puedo conectar directamente los circuitos al interruptor horario? Claro Pues ¿qué crees que que no? no. No, no se puede. Claro que no. De hecho, en esta parte déjame hacer un pequeño paréntesis, compañero. Claro, Por ejemplo, yo tengo una anécdota con respecto al uso de los interruptores horarios. Era un ejemplo muy similar. Una consultoría en la Ciudad de México nos pide hacer un control eficiente de energía eléctrica, específicamente iluminación para sus oficinas, meramente tecnología LED, ¿vale? ok. Nosotros ofrecemos este equipo y ellos se les manda la información de que deben de solicitar un equipo para la parte de fuerza. En ese punto era un contactor, que lo vamos a ir viendo. Solamente pidieron uno, pero vieron que este equipo soportaba 16 amperes. Y Ujú. dijeron, no, pues en uno ya lo tengo, lo instalo, en el otro contacto lo conecto directo. Al cabo de, ¿qué vendrán siendo? Unos 4 o 5 meses, me marcan, oye Alberto, ¿qué crees que la solución que nos diste está fallando? Voy
hago, hago una revisión y efectivamente el equipo estaba fallando. Pero curiosamente, donde instalaron un equipo que está hecho para soportar la carga, en este caso el contactor de propósito definido, no Ujú. hubo problema. Hubo problema donde lo conectaron directo. Y eso pasa mucho. Ahorita es un ejemplo que me pasó real, pero en ese momento, a partir de ese momento, siempre yo sugiero que en este tipo de ejemplos, que pasa mucho, siempre pongamos un equipo de potencia Así para es. poder proteger el sistema. Una etapa de potencia acorde a la carga, ¿no? Entonces aquí surge la Exactamente. pregunta, oye, pero ¿por qué no? Si determinamos que la corriente de estas luminarias LED es menor a 3 amperes, o sea, ni siquiera llegaba a 3 amperes, y el contacto me soporta 16, ¿por qué no lo puedo conectar directamente? Bueno, vamos a regresar a esto del valor del coseno de phi, ¿vale? Como ya lo mencioné Pues yo anteriormente. creo que de que puedes, puedes. Ah, claro, bueno, de que debas. Ahí está el asunto, ¿no? Como lo De mencioné, que puedes, puedes, pero no es lo correcto. no es lo correcto, así Perdón. es. No, adelante. Por ejemplo, el valor del coseno de phi o el factor de potencia va a cambiar dependiendo de la tecnología de lámpara. ¿Sale? Por ejemplo, para lámparas incandescentes va a ser muy cercano a uno. ¿Sale? Algunos lo consideran uno por lo cercano que está este valor, pero realmente está por debajo de la unidad, ¿no? Pero se aproxima mucho. Entonces lo podemos considerar así. Y, por ejemplo, para lámparas fluorescentes hay que hacer ciertas consideraciones. Hay tres tipos de lámparas fluorescentes. Están, por ejemplo, las que no tienen corrección del factor de potencia. Esto es a través de un pequeño capacitor o condensador, también se les llama. Y sin este equipo de corrección, el valor del coseno de phi se va hasta 0.6. ¿Sale? Entonces tenemos un desaprovechamiento muy alto, ¿no? de la energía. Ya con el capacitor, que es para la corrección del factor de potencia, ya nos acercamos un poquito más a la unidad. En este caso estamos hablando de 0.86, ya mejoró el asunto. Y tenemos el caso de las lámparas fluorescentes o también lámparas LED, entran como en esta categoría. Aquí hablamos de un balastro electrónico. Aquí el coseno de phi es de 0.96, ya es más cercano a la unidad y por lo tanto aprovecha mejor la energía, ¿no? Eh, y también hay otro factor a tomar en cuenta. Si nosotros nos vamos al catálogo, a la hoja de datos de la serie 12, vamos a encontrar, por ejemplo, para el modelo 1262, nos dice que la carga, la potencia nominal de lámparas LED en 230 volts de alimentación es de 400 watts. ¿Sale? Como nosotros vamos a ocupar 120 volts, la potencia nominal es aproximadamente el 50% de los valores que van en la tabla. En este caso, el 50% de 400 son 200 watts. ¿Ok? Entonces, no alcanzo a cubrir el consumo de un circuito con este contacto. O sea, todavía me sobrarían, me faltarían, perdón, 103 watts para poder conectarlo directamente. Eso sin considerar ¿cómo se le llama? Es un spare, que quede un poquito sobrado con respecto a la carga nominal. ¿Sale? Siempre tenemos que Una dejarlo un cota. poco, ajá, una cota, siempre tenemos que dejarlo un poquito sobredimensionado, ¿no? Pero bueno, aquí tal vez si sigues utilizando la calculadora Maizoro, te surgió una duda, ¿no? Como que algo no me cuadra en todo esto que les Así estoy es. contando. Si sabemos que la corriente absorbida es igual a la potencia entre la tensión por el coseno de phi, yo puedo saber cuál va a ser la potencia que yo puedo conectar a un circuito si conozco la corriente. Entonces, sustituyendo Así todos es. estos valores, me va a dar una potencia de 1800 watts. ¿No? Entonces, ¿qué pasó, Alberto? Si yo les estoy diciendo que máximo son 200 watts en 120 y el cálculo me arroja que son Sí, mira, 1800. así es. Explico nada más tantito la fórmula que presenta, la última, bueno, ¿Sí? la penúltima, donde Eh, dice que P es igual a 16 amperes. Ahí mi compañero Said está tomando la carga nominal que puede soportar los contactos del interruptor horario. Por eso así le está es. diciendo que puede aguantar en el cálculo 1800 watts. Pero es contradictorio a lo que ahorita les dijo que máximo 400 watts, pero en 230 y 200 watts en 120. Así Es el es. ejemplo que tenemos. Entonces, pues,
tenemos un problema ahí, ¿no? Algo que no cuadra. Y pues la explicación es la siguiente. Si me ayudas ahí. Ahí está. Exacto. Nosotros, todos los equipos, no solamente los motores, generan un pico de corriente, que es la corriente inrush, que básicamente es la corriente de arranque. Todos esos equipos que tienen esa corriente de arranque, cuando nosotros no la consideramos, llegan a afectar a nuestros equipos de control, que básicamente son equipos que nosotros manejamos en Finder. Por eso es que, aparte de que la corriente inrush es en un periodo de tiempo muy pequeño, vean la diferencia que hay entre el valor de la corriente nominal, que es la línea horizontal, y la corriente inrush, que es casi 100 veces la corriente nominal, y ahí vamos a tener un problema. Por eso, con esta explicación, es que nosotros determinamos que aunque un contacto sea de 16 amperes, le podemos poner máximo una carga de 200 watts en 120 volts. Así es. Este dato de hasta 100 veces más se está refiriendo específicamente a tecnología LED. ¿Sale? Sí, esto es algo que muchas personas no consideran o no se niegan a creer. Dicen, oye, pero es que las lámparas LED consumen muy poquito, o sea, tenemos lámparas que alumbran súper bien y apenas consumen 3, 4 watts por mucho. Sí, pero la corriente que necesitan para activar la electrónica que lleva en su balastro puede ser de hasta 100 veces este valor nominal. ¿Sale? Entonces, imagínense que yo le conecto los 1800 watts y voy a encender todo ese circuito eh, al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí tengo una corriente pues altísima, ¿no? ¿Y qué es lo que puede pasar si yo activo este tipo de dispositivos que generan estas corrientes tan altas? Pues que voy a disparar las protecciones. ¿Estoy en lo cierto, Alberto? Sí, aparte de que vas a dañar básicamente los medios de conducción, que son los platinos de nuestros equipos, Said. Así Ha pa- es. Algo muy común que ha pasado y que se ve en los relevadores después de cierto tiempo de trabajo es un ligero pico o un pequeño, no es un pico, es un pequeño flash que se genera tanto para la apertura como para el cierre de los contactos. Y Ujú. hasta el contacto se ve un poco de color negro. Y eso se debe a esas de corrientes de arranque o las corrientes inrush que empezamos a lastimar y disminuimos la vida útil de nuestros equipos. Ese es un problema muy común que debemos de tomar en cuenta y que pues en base a estos webinars yo creo que vamos a tener grandes avances. Así es. Eh, entonces surge otra pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para conectar estas lámparas a mi control, ¿no? Que ya vimos que no lo puedo conectar directamente al interruptor horario. Bueno, lo que se hace en estos casos Así es es. precisamente reducir la cantidad de dispositivos o la cantidad de potencia que yo le puedo conectar directamente al equipo. En este caso lo estoy reduciendo desde 1800 watts hasta 200 200, en 120. Ojo, 200. esto no es algo como que, ay, qué nenas los de Finder, ¿no? Le bajan muchísimo a sus equipos. No, si ustedes ven las hojas de datos de otros fabricantes, deberían encontrar algo similar precisamente para evitar este tipo de problemas, ¿no? Con las corrientes de arranque o inrush que comentas, Alberto. Entonces, por ejemplo, si no la puedo conectar directamente a mi equipo, ¿qué es lo que puedo hacer? Ahí recurrimos al uso de contactores para sistemas de iluminación. ¿Ok? Y en el caso de los contactores de Finder, entran en una categoría que se llama contactores de propósito definido. Alberto, ¿te gusta mucho este término de contactor de propósito definido? ¿Podrías comentarnos qué es? Claro que sí. El contactor de propósito definido tiene características muy diferentes a un contactor convencional de otras marcas. ¿A qué voy con esto? Como su nombre lo dice, propósito definido, tiene una meta, un objetivo ya determinado. En este caso, como la presentación lo está marcando, están hechos para cargas de iluminación. Básicamente es por la construcción interna que tienen ellos. El Así es. principal parámetro interesante, que lo vamos a ir viendo, es la aleación que tienen estos equipos, que puede ser plata-níquel o óxido de estaño más plata.
Así es. Básicamente esta aleación, como lo hemos visto en otros webinars donde hemos tocado las características de los relevadores, es esto que estamos viendo, la corriente pico que podemos soportar, es decir, 80 amperes cuando hablamos un plata-níquel y un óxido de estaño más plata que llega hasta 120 amperes para los equipos de 25 amperes nominal. Así es. ¿A qué voy? Que muchas veces ponen, regreso un poquito a lo que había mencionado al inicio, oye, necesito un control para un sistema de iluminación. Y si vendemos el control, perfecto, cubrimos esa parte, pero esa parte es control. No podemos mezclar dos términos que son control y fuerza. Por eso es que existe una, como Said lo había mencionado, una parte de potencia que la cubrimos con estos equipos, hablando exclusivamente de iluminación. Correcto. Y bueno, aquí por ejemplo podemos apreciar un poco esa diferencia en el material de contactos que comentabas. Vimos, ¿no? En la diapositiva anterior es corriente pico, 80 amperes para aleación plata-níquel y 120 para plata óxido de estaño. Esto lo vemos aquí. Esta variante tiene contactos de plata-níquel y te dice apto para cargas resistivas, poco inductivas y cargas de motor. ¿Ok? Para este tipo de aplicaciones me sirve muy bien la plata níquel, la aleación plata níquel. Y el material plata óxido de estaño me sirve para cargas de lámparas, aquí te lo especifica, específico para cargas de lámparas y cargas con altas corrientes de pico. ¿Ok? Si nos vamos más abajo, vamos a encontrar sus características de contactos. Aquí te viene el mismo dato. Potencia nominal de lámparas para tecnología LED. Una aleación plata-níquel te soporta hasta 100 watts en 230 y 200 watts también para tecnología LED, pero en 230 con este otro material de contacto, ¿no? Volvemos al mismo punto, si yo estoy energizando esas lámparas con 120 volts, este factor, esta potencia nominal se va al 50%. Estaríamos hablando de 50 watts en tecnología LED y 100 watts también, pero con la otra aleación plata óxido de estaño. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, algunas características de estos Sí, contactores. ¿Las quieres por mencionar, ejemplo, Alberto? yo menciono esta parte. Ok. Sí, sin problema, sin problema. Por ejemplo, ustedes dirán, oye, ¿por qué tiene ese dip switch de 3 posiciones tu contactor? Y básicamente es por seguridad y mantenimiento. Si ustedes lo dejan en la parte media, que es auto, va a funcionar como un contactor convencional. Es decir, energizamos la bobina y los contactos van a cambiar de estado. Desenergizamos y regresan a su estado inicial. En este caso, si ustedes quisieran dar mantenimiento y ya desenergizaron desde su tablero de control, de su tablero de fuerza, pueden dejar este equipo en off, la posición de abajo. Si por cualquier circunstancia alguien energiza ese circuito y alimenta esa bobina de tu contactor, tú por el hecho de haberlo puesto en off, los contactos van a permanecer en su estado natural, en su estado inicial. Es decir, no vas a tener ninguna dificultad. Y de manera contraria, la posición de encendido on simboliza que cuando tú quieras hacer un enclavamiento mecánico sin necesidad de que la bobina esté energizada, lo puedes hacer de manera manual. A mí se me ocurre que esto lo podemos hacer para una prueba, cuando ya tenemos todo nuestro sistema y queremos hacer la prueba de fuego para ver que no explote, que no salga humo, pues podemos ocupar este selector manual. Así es. Por ejemplo, si este contactor está dependiendo de una fotocelda o de un interruptor horario, pues no te vas a esperar, ¿no? Hasta que sea de noche o que se cumpla la hora que te programaste. Tú puedes forzar el encendido para hacer una prueba de que todo está funcionando correctamente. ¿Sale? Y también tenemos contactores más grandes. En este caso estaríamos hablando ya de 40 amperes por polo. Por polo me refiero a por contacto. Estas dos terminales sería un contacto, entrada y salida, y tenemos 4 polos, ¿no? En este caso. Y aquí, estas variantes de 40 amperes y la que sigue de 63 únicamente se ofrece en el material plata óxido de estaño. Ok, entonces, gracias a esta característica, hablando específicamente del contactor de 40 amperes, yo puedo soportar un pico de corriente de hasta 176 amperes.
¿ok? Ya es un poquito más de lo que nos ofrecía el de 25. Y nuestro contactor más grande, que es el de 63, ahí ya, de hecho, te dice en el catálogo específico para cargas de lámparas en ámbito industrial. Solo en este tipo de ambientes encontrarías cargas, ¿no?, que entren en esta característica o en este tipo de demanda de corriente. Y también como consecuencia tenemos un pico de hasta 240 amperes, ¿ok? No sé si quieres agregar Sí, algo a mira, esto, Alberto. claro que sí. Mira, por ejemplo, por poner algunos casos de éxito que hemos tenido con estos equipos, mis compañeros que están allá contigo en Puebla, estuvieron trabajando con una empresa que se dedica a iluminación en la parte pública. Y básicamente, como son tramos muy largos de luminarias y todos los que estaban emigrando a LED, se inclinaron por esta parte de los contactores de la serie 22 por varios beneficios, como los que hemos mencionado, pero agregándole que es un equipo más compacto que un contactor convencional. La vida útil es mucho más larga, por lo mismo de que son para una carga en específico. Y algo muy interesante de estos equipos es que este tipo de contactores de propósito definido, no me dejarán mentir, ingenieros que ya tienen mucho más años que nosotros dentro del mercado, que antes existían los contactores de mercurio, Oh, sí. crean para aplicaciones de este tipo. Ahora, hoy en día, están sustituyéndose por este tipo de contactores de propósito definido que nosotros lo tenemos y básicamente se debe a dos factores. El primero, que debe ser por normatividad, porque imagínate un contactor de mercurio, y el segundo es por seguridad. Imagínate, tenemos problemas con esos contactores ya viejitos que eran robustos y pues vamos a tener, aparte de que vamos a afectar la instalación, que el parámetro de una instalación tiene que ser segura, pues la vamos a afectar y aparte la seguridad misma de las personas que estamos trabajando en el sitio, ¿no? Así Ese es es. algo que podemos ofrecerles hoy en día en Finder, que siempre lo hemos tenido, pero que no habíamos tenido la oportunidad de darle un alcance mayor, ¿no? Para la aplicación que es para la que están hechos estos equipos. Sí, correcto. Y mencionaste algo muy importante. Estos contactores son más compactos que uno, por ejemplo, para motor, que es algo muy común, ¿no? En varios cursos. De hecho, tú has estado presente en los que hacíamos anteriormente aquí en nuestras oficinas. Nos comentan, ¿no? Oye, es que yo tengo un tablero de iluminación para un centro comercial, para una nave industrial, para la aplicación que tú quieras, ¿no? Y algo que les llamaba Así la es. atención precisamente era el tamaño. Dicen, ¿a poco esto me puede conmutar hasta 63 amperes? No, es mucho más pequeño que el que tengo instalado actualmente. Y no solo es más pequeño, sino que como lo mencionas, Alberto, ya cumple con las características que me demandan las cargas que son luminarias, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, aquí tenemos un excelente equipo, por ejemplo, para integradores que se dedican a solamente sistemas de iluminación de naves industriales, centros comerciales, escuelas, edificios. Hablando de edificios, ya sea de oficinas, departamentos, tenemos muy buenos equipos que podemos solucionar con diferentes equipos que hemos mencionado. Están los sensores de movimiento, los interruptores horarios, pero la parte de potencia, directamente hablando de iluminación, aquí tenemos la solución. Así es. Y como ven, por ejemplo, aquí tengo una captura de la hoja de datos de estos contactores, tanto del de 40 como el de 63 amperes. Y aquí ya estamos hablando, para empezar, de tensión nominal de 400 a 440 volts, ¿no? Que es algo común, como lo vimos en las diapositivas anteriores, para aplicaciones industriales. Y también si vemos acá la potencia de las lámparas, en el caso de la tecnología LED, que hemos visto que causa más problemas que las otras tecnologías, y estamos hablando de 1 kilowatt o 1500 watts en el caso de nuestro contactor más grande, ¿no? Entonces, imagínate, conectar 1.5 kilowatts por polo. Ya estamos hablando de algo considerable que no podríamos resolver, por ejemplo, con un relevador no convencional o con un contactor para motores, como lo mencioné anteriormente. Además de otras características, por ejemplo, nuestros contactores tienen la peculiaridad de que cuentan con una doble separación entre los contactos. ¿Sale? ¿Esto para qué me ayuda, Alberto? Que el contacto esté un poquito más separado que el otro. Sí, también es un problema común que pasa mucho con los relevadores, como lo había mencionado, el arco eléctrico que se genera tanto a la apertura como al cierre en función de la carga.
Cuando nosotros tenemos un distanciamiento mayor a 3 milímetros, básicamente nuestro aislante, nuestro medio aislante es el aire que existe entre estos dos puntos. Si a una distancia convencional se genera el arco eléctrico, si tenemos una mayor separación, tenemos mayor área de aislamiento. Eso evitará que se genere el arco eléctrico tanto a la conexión como a la desconexión, y Ujú. eso nos va a ayudar a que nuestro equipo siga con su vida útil para la que fue fabricado. Así es. Y ya que estamos aquí, ¿no quieres mencionar lo del pequeño Ah, resortito que vemos sí, acá? sí. Algo adicional que tienen nuestros equipos, hablando de los contactores, es que un contactor convencional, lo pongo en contexto, un contactor convencional, tanto al cierre se escucha como el cambio de estado de los contactos. En los contactores de Finder, ese sonido disminuye gracias al aditamiento que tiene internamente, que es un pequeño resorte, que eso nos ayuda a hacer un amortiguamiento tanto al cierre como a la apertura. Así es más silencioso. Y también Es silencioso. otra característica es que nuestras bobinas funcionan tanto con corriente alterna como corriente directa. Entonces, si tú eliges un contactor de, por ejemplo, 24 volts de bobina, tú la puedes energizar con corriente alterna o corriente directa. Y también la bobina tiene protección por varistor en caso de que haya picos de tensión, ¿no? En lugar de dañar o destruir tu bobina, tienes un margen de protección con este varistor. ¿Ok? Y bueno, entre Así otras es. cosas tenemos accesorios, módulos auxiliares para tareas, por ejemplo, que yo quiera utilizar un contacto para encender una pequeña luz piloto, una alarma audible o simplemente llevar una señal a un controlador, ¿no? No voy a utilizar un contacto de 63 amperes, por ejemplo, para esta tarea, no sería sobradísimo. Sí, Para esto tenemos podrías los... también. Podrías también, pero estaría muy sobrado. ¿No? Y Sí, como ven, estoy de acuerdo. estos módulos son modulares, vaya, módulos modulares, pero sí, o sea, realmente no ocupan más espacio, por ejemplo, hacia el frente del equipo, como podrían ser contactos auxiliares para contactores de motor, ¿no? Que esos, ves, Alberto, que se conectan en la parte frontal, irían instalados como Sí, aquí en otras marcas, ¿no? así es. ¿Cuál es la otra Ujú. solución, Alberto, que tenemos para evitar precisamente Sí, picos de corriente? sí, como lo han mencionado mis compañeros en webinars pasados, pero ahorita vamos a profundizar un poquito más, es acerca de los relevadores de estado sólido, que es una excelente solución también cuando tenemos altos picos de corrientes o tenemos equipos sensibles o de alta frecuencia. Aquí tenemos los relevadores de estado sólido, que nosotros tenemos dos tipos de tecnologías. Ujú. Mm, si me Aquí, ayudas con la... sí, dame un segundo. Aquí está, Sí, listo. Aquí, por ejemplo, tengo la hoja de datos de uno de nuestros relés de estado sólido. Si ves acá, te indica corriente nominal 5 amperes, ¿ok? Pero si te sí. vas al dato de potencia nominal, ¿qué encontramos, Alberto? Que 800 watts. podemos 800 watts, pero en 230 volts. Ujú. Y Pero, dices, oye, también ahí suena raro, ¿no? Suena ajá, raro el asunto. y también te surge la pregunta, ¿no? Oye, ¿por qué si vimos Sí, anteriormente que uno de, por ejemplo, 16 amperes te está soportando, ¿cuántos eran? 200 watts en 120. ¿Por qué 200 este de watts. 5 me Ujú. está soportando 400 en 120 también, ¿no? Es básicamente por Sí, el sí, tipo de conexión. básicamente. Sí, adelante. Sí, básicamente, como bien lo mencionas, es el tipo de conexión. Dentro de la familia de los relevadores de estado sólido, nosotros tenemos dos tipos: cruce por cero, que es este caso, y el random, que lo vamos a ir viendo enseguida. Básicamente, el cruce de cero nos va a ayudar para bajar o disminuir altos picos de corriente. Por ejemplo, iluminación o controladores de temperatura, es donde los ocupamos básicamente, o control de motores, también los hemos ocupado en ese punto. Ujú. De ahí por el sentido de que aunque nominalmente pueden soportar menos amperes, de ahí que pueden soportar una carga mayor en watts, hablando de iluminación LED, como lo vimos en la ficha técnica.
Así es, básicamente porque se reduce considerablemente el pico de corriente. ¿Qué sucede? Cuando yo mando la señal o la tensión de control a un contactor convencional, pues estás de acuerdo, Alberto, que va a conectar donde quiera que esté la onda sinusoidal. No eso está La reemplazando onda la, sinusoidal. exacto, la onda senoidal de mi tensión de alimentación de la carga. Entonces, si yo lo conecto, por ejemplo, en este punto, es un voltaje, es negativo, pero sigue siendo una tensión y eso me genera como consecuencia un pico, ¿correcto? En cambio, si yo Sí, conecto la carga cuando la onda cruza por los 0 volts, idealmente o teóricamente yo tendría también una corriente de 0 amperes, ¿no? O sea, lo estamos resumiendo como en 2 palabras, básicamente, pero esto es lo que sucede, ¿no? De pasar de tener un ujú, pico por tener una tensión presente, lo reducimos a casi cero, ¿no? Al conectarlo en 0 volts, ajá, ¿no? Y de aquí pues ya sigue trabajando tu equipo así de es. forma convencional. Y, por ejemplo, algunos de los usos para este tipo de tecnología o este tipo de conexión, cruce por cero, bueno, pues vemos control de calentadores, válvulas solenoides, conexión de contactores, las bobinas de los contactores y también reducción de altos picos de corriente para que creen este tipo de lámparas CFL, LED o, ¿cómo se llaman estas? Fluorescentes, ¿no? También Sí, generan altos ok. picos de corriente. Y el otro modo que comentaba Alberto es el random. Aquí básicamente en el momento en el que tú mandas la señal de control, ahí va a ser la conexión de tu carga. No le va a importar en qué punto se encuentra la onda. Él va a conectar ahí tu carga y aquí podemos apreciar pues este pico, ¿no? de corriente que podrías generar al arranque. Entonces son los dos modos de conexión que tienen los relés de estado sólido o los SSR y lo podemos ver reflejado en estas diapositivas de acá, ¿no? Por ejemplo, esta variante me dice que es de 15 amperes y en la conexión al cruce por cero me soporta hasta 3000 watts o 3 kilowatts en tecnología LED a 230. Si yo uso el modo random, o sea que lo conecte en cualquier punto de la onda, veo que sí reduce hasta el 50% su capacidad. ¿Sale? Sí, Entonces, no, adelante. no, adelante, compañero. Ah, Bueno, Alberto. Said. Sí, adelante. Sí, bueno, en esta parte, como ustedes bien los está apreciando, el cruce por cero nos da una capacidad muy buena, son 3000 watts, y el random, básicamente porque puede hacer la conexión en cualquier parte de la onda senoidal, ya sea en el semiciclo positivo o negativo, no nos va a disminuir el pico va a existir, pero para poder disminuir el pico, pues disminuimos la carga, por eso es que se ve aquí. Así Por eso es. es una solución más viable un relevador de estado sólido, pero cruce por cero, tiene la misma eficiencia que un contactor convencional, la vida útil se va a alargar de igual manera y nuestra instalación va a seguir siendo segura. Ujú, así es. Y bueno, tenemos la otra variante de 30 amperes. Aquí ya llegamos hasta 4 kilowatts. ¿No? Igual, si yo lo conecto en modo random, veo que se ve afectado y baja hasta 2.5 kilowatts. En este caso, también es muy común, ¿no? Que, por ejemplo, alguna vez un cliente me comentó, ok, si por ejemplo para 15 amperes me soporta 3 kilowatts, para 30, que es el doble, deberían ser 6. No, esto no es como regla de 3 o no es un comportamiento lineal. ¿Sale? Como lo vimos anteriormente, todo esto viene como resultado de ecuaciones en las que yo determino la potencia del equipo y pues se ve afectado por muchos términos, la tensión de alimentación, el coseno de phi, la eficiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no se vayan con esa idea de que es el doble y que es un comportamiento lineal. En el catálogo pueden encontrar estos datos para cada tipo de dispositivo. ¿Ok? Y aquí tenemos una comparación. Por ejemplo, un contactor de tipo electromecánico, esto es lo que significa Electromechanical Relay, Relay. contra un SSR o un relevador de estado sólido, ¿no? Aquí, por ejemplo, son básicamente del mismo tamaño. Es un módulo convencional de 17.5 milímetros
Este me dice que es de 25 amperes para 230, este me ofrece 5 amperes también a 230, pero si ven por ejemplo aquí para lámparas incandescentes tengo 800 watts y en el estado sólido tengo 1000 watts, ¿no? Aquí ya lleva la delantera. Para lámparas fluorescentes compensadas con compensación del factor de potencia, aquí apenas si llega a 300 watts por este pico de arranque que comentábamos anteriormente. Y para un relé de estado sólido, conexión al cruce por cero, llega hasta 1000 watts. Aquí es más del triple, ¿no? De lo que me ofrecería un contactor convencional. Y para el caso de tecnologías LED o CFL, ahorradoras de energía o como las conozcan en el mercado a esta CFL, tenemos 100 watts en el caso del electromecánico o un contactor convencional. Y en el caso del relé de estado sólido llegamos hasta 800 watts, o sea, 8 veces más que un contactor convencional. Entonces, aquí se puede apreciar cómo un SSR aprovecha mejor la ampacidad de su contacto. Así es. Y aquí, Aunque te voy a comentar algo, Said. Muchos ingenieros están acostumbrados a la vieja escuela, como así se le llama, ah, de manera coloquial, que les da mucho más confianza una tecnología convencional, hablando de un relé de electromecánico a uno de estado sólido, en el sentido de que creen que por la misma electrónica que tiene es más sensible. Pero aquí acabamos de ver una comparativa muy, muy eficaz, donde observamos que el SCR, por ser un componente con características en electrónica, lleva la delantera. y bueno, también es muy común, ¿no? Que quieran utilizar uno de nuestros relevadores para la etapa de potencia hablando de motores, ¿no? No todo es iluminación. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, Alberto, en el que tenemos un motor Sí, monofásico de un HP con alimentación en 120 y va a ser controlado también por un interruptor horario. Viene de nuevo la pregunta, ¿es correcto conectarlo directamente al equipo? En este caso, la corriente absorbida o la que demanda el equipo viene de una ecuación muy similar a la de la lámpara, solo que aquí estamos considerando otro factor que es el rendimiento. así es. ¿Sale? Pero en esencia es básicamente lo mismo que ocupábamos para una luminaria, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya no vamos a explicar mucho, simplemente vamos a convertir de HPs a watts, multiplicando por 746, un HP es igual a 746 watts, y en este caso tenemos un motor muy bueno, entonces tiene un rendimiento del 90% o de 0.9 y tiene un factor de potencia de 0.8. ¿No? Ahí está un poquito abajo, Así es. pero bueno, digamos que está dentro de lo convencional. Y como resultado nos da una corriente de 8.63 amperes. Entonces, volvemos a estudiar el interruptor horario, tenemos un contacto conmutado y es de 16 amperes. Alberto, entonces ahora sí puedo conectar directamente el motor a este tipo de dispositivos. Por supuesto que Que no. tampoco lo podemos conectar. Ok, en este caso, bueno, no sé si quieres comentar qué es esto de Sí, AC3, nada más para recordarlo tantito. sí, el AC3 meramente eran cargas inductivas poco resistivas, es decir, motores. Así es. Era lo que Entonces, veníamos trabajando. así es. Y este tipo de cargas AC3 son mucho peor incluso que una tecnología de lámparas, ¿no? Aquí el contacto se ve reducido en su capacidad muchísimo más de lo que pudiéramos imaginar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, en lugar de seleccionar un contactor para un motor de estas características, un HP, 120 volts de corriente alterna, busco en mi catálogo y encuentro la serie 66. Aquí me dice que tengo dos contactos de 30 amperes, ¿sale? Pero yo veo aquí este valor, motor monofásico, 230 volts, 1.5 kilowatts. No, fíjense, hasta 30 amperes me tuve que ir para conseguir 1.5 kilowatts. Aquí de nuevo hacemos unas pequeñas conversiones. Si 0.746 kilowatts es un HP, entonces 1.5 kilowatts son 2 HPs para 230. Si yo voy a energizar en 120, me estaría aceptando un motor de hasta 1 HP.
¿no? Entonces ya no tengo que buscarle Así más, es. ya tengo en este pequeño relevadorcito la solución para esta aplicación. Sí, aparte de que este relevador de potencia eh, es medianamente conocido dentro del mercado, pero cuando tú sí llegas con una solución completa y muestras las características de este relevador de potencia de la serie 66, el cliente queda fascinado con muchas características. Inicialmente por su tamaño, luego por sus características eléctricas y su funcionamiento. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día en este webinar es que Finder tiene muchas soluciones para problemas convencionales que luego pues, nos ponemos ahí una pequeña barrera, pero que con ayuda del equipo técnico de Finder podemos solucionar. Así es. Y también, para que no se compliquen haciendo estos cálculos de corriente, no tengo el dato de la eficiencia, bueno, pues ponle que es uno, etcétera, etcétera. En nuestro catálogo general, casi hasta el final, tenemos esta tabla, la tabla 2.1, ya con el dato de carga de motores, ¿sale? De acuerdo con UL. Y aquí vemos, por ejemplo, nuestros relés de la serie 66, te está diciendo que para una alimentación en 110, 120, te soporta motores de 1 HP con una corriente de hasta 16 amperes, ¿no? Y, por ejemplo, 2 HPs en el caso de que la alimentación sea de 220 a 240. ¿Sale? Aquí ya vienen estos datos, entonces tú puedes ubicar hasta qué carga de motor le puedes conectar a cierto relevador. ¿Sale? Y bueno, básicamente con eso estaríamos terminando el webinar. No sé si quieres complementar con algo, Alberto. Sí, claro. Pasa algo curioso que no mencionamos. La tecnología LED, bueno, tú lo mencionaste, pero voy a dar una explicación un poquito más completa. Ok, En el sentido de que la iluminación LED, hoy todo el mundo está cambiándola, pero dice, ¿sabes qué? Si es más, me está ahorrando energía, me dura más, tiene una vida útil más larga y muchas características positivas. Pero lo que no les dicen es que esta tecnología, al tener balastros electrónicos y ser meramente pura electrónica, genera mucho ruido dentro de nuestra red eléctrica. Por eso es que los factores de potencia son bajos, a veces hay que instalar bancos de capacitores, reactores para ese tipo, como filtros para ese tipo de distorsiones que sí, genera así este es. tipo de tecnología. Pero, bien o mal, nosotros, en fin, esta tecnología pues ya la tenemos que vivir con ella, pero si ustedes buscan una solución completa, por eso fue el título que le pusimos, selección de relevadores en función de la potencia, si se dan cuenta, si ustedes nos pueden proporcionar la información más completa del proyecto que puedan ustedes desarrollar, nosotros les podemos dar al menos dos opciones para sus proyectos. Claro, y algo que no va a estar causando que se estén quemando los contactos o que esté botando las protecciones, ¿no? Volvemos a lo mismo, no se fíen en que, sí, consume menos de 3 amperes, 4 amperes, ¿no? Y el contacto dice 16. Hay que tomar en consideración todo esto que vimos a lo largo del webinar. Ok, y bueno, Amparo, hay algunas preguntas. También, dame un segundo, si tienen preguntas, déjenlas en la sección del chat. Ahí Amparo nos está ayudando a filtrarlas. Ok. Dice, en cuestión del factor de potencia, ¿aplica también para casa habitación? Ya que generalmente este concepto solamente se emplea en cuestiones de cargas reactivas. Ok, por lo que entendí, preguntan si este término de factor de potencia también aplica a las casas. ¿Quieres contestar esto, Alberto? Sí, sí, claro. Miren, les comento, nosotros tenemos diferentes categorías de tarifas eléctricas, tarifa uno, tarifa 2, 3 y así sucesivamente. Normalmente la tarifa uno y 2 es para meramente residencial. Ahí nosotros como usuarios de la energía eléctrica en nuestro recibo de Comisión Federal, normalmente viene ahí especificado el factor de potencia. Si nosotros lo queremos aumentar, lo podemos hacer sin problemas. Puede hacer un estudio de cargas y lo podemos hacer. Pero normalmente esta responsabilidad del factor de potencia es una responsabilidad de Comisión Federal. Por eso no sé si han notado, es que soy un poquito
observador, en la parte de los postes de energía eléctrica que hay por nuestras casas, siempre hay unas cajitas, normalmente vienen de tres, unas cajitas pequeñas que están conectadas en paralelo a las líneas principales. Lo que mencionaba, ¿por qué el factor de potencia sí es aplicable también para las unidades residenciales, pero es una responsabilidad directa de la Comisión Federal? ¿Por qué los ponen? Básicamente porque a lo mejor tenemos un vecino que tiene un negocio de soldadura o cosas de ese tipo que generan mucha distorsión y que generan altos picos de corriente dentro de la red eléctrica de mi colonia. Si ustedes deciden hacer o poner bancos de capacitores, lo pueden hacer, pero solamente para dejarlo bien en concreto, es una responsabilidad de la compañía de energía. Así es, básicamente porque tú no estás generando ni aportando de ninguna forma a la red eléctrica, ¿no? Entonces, podríamos decir que sí, sí, de hecho se considera en los cálculos, ya estés en una industria o en una casa, pero como lo comenta Alberto, el factor de potencia debe venir por CFE en el caso de México. Espero que eso haya contestado la pregunta. Y otra, Amparo. Sí, sobre el tipo de cargas, corriente alterna 1, corriente alterna 3 y corriente directa, ¿dónde se puede consultar esta información con mayor detalle? ¿Alguna norma, manual o libro? Sí, bueno, preguntan dónde se puede encontrar esta información de las categorías de uso, si es AC1, AC3, DC1, DC13. Igual, en nuestro catálogo general, ya casi hasta el final, ahí viene una sección que se llama información técnica. ¿Sale? Ahí vienen muchos términos, es como una especie de, ¿cómo se llama esto? De glosario, donde vienen definiciones de Glosario. algunos términos. Y también viene esto de la categoría de uso, ¿sale? O también te puedes ir a internet y buscarlo así, clasificación de cargas o categoría de uso y te van a salir estas clasificaciones. De acuerdo a lo explicado sobre el motor de 1 HP, entonces no necesito conectarle un contactor. Preguntan si, por ejemplo, para este caso de un motor de un HP no es necesario conectar un contactor. Como ya lo vimos, no necesitas ocupar espacio en un tablero con un contactor específico para un motor de estas características, ¿no? De 1 o de 2 HPs monofásicos, ¿no? De nuevo, en Finder tenemos la serie 66 que te viene a solucionar este tipo de problemas. Son estos relevadorcitos, son muy compactos y vienen con dos contactos. Entonces, incluso si tú quieres hacer el corte bipolar de tu carga, o sea, tanto interrumpir fase como neutro, lo puedes solucionar con este pequeño dispositivo. Entonces, sí, te ahorras la parte del contactor con uno de nuestros relevadores de potencia. ¿Otra pregunta, Amparo? Sí, es recomendable conectar siempre los contactores del interruptor horario de la carga, como en el ejemplo. A ver, otra vez. Es recomendable conectar siempre a los contactos el interruptor horario de la carga, como en el ejemplo. Sí. Preguntan si es recomendable conectar un contactor a la salida del interruptor horario, por lo que entendí. Sí, aquí va a depender mucho de tu circuito. Si tu circuito está por debajo de la potencia nominal que soporta en las diferentes tecnologías que ya vimos, sí, tú lo puedes conectar directamente. Vamos a pensar que únicamente es una luminaria, ¿no? De 50 watts. Esta te soporta hasta 200 watts en 120 con confianza, ¿no? Lo puedes conectar ahí. Si ya Sí, excede, sí necesitas ponerle alguna etapa de potencia. ¿Querías comentar sí, algo? aunque claro que sí. Eh, Estoy de acuerdo contigo, compañero, pero pasa algo muy común también dentro ya de la vida normal, Ujú, que, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de, no sé, por ponerle un número, un interruptor horario a lo mejor me cuesta 5 pesos, ¿vale? ujú. Si este equipo me llega a fallar, porque sí le puedo conectar la carga convencional, pero ¿qué tal si en un futuro próximo aumenta la carga y ya rebasé las características para las que está hecho este equipo? Lo voy a Exacto. empezar a dañar y voy a tener que hacer una inversión nuevamente para poderlo reemplazar.
Lo que se recomienda en este caso es que sí, aunque la carga sea por debajo de la capacidad del equipo, podamos poner un equipo que nos cuesta a lo mejor 1 peso, 2 pesos, y lo podamos sustituir. En el caso de cuando la carga vaya a aumentar y este equipo falle, pues a lo mejor aumentarlo por uno de mayor capacidad o uno similar. A esto es más, es, para ponerlo en la mesa, es más común cambiar un equipo de potencia que a lo mejor me falló, que en este caso puede ser un relevadorcito que, como les dije, cuesta 2 pesos, a un equipo de control que es mi cerebro, mi interruptor horario, que a lo mejor me cuesta 5. Así es, sí, por eso es importante tener en cuenta esto. Si es un pequeño circuitito, bueno, no hay tanto problema, pero si tienes esta opción Exacto. o esta necesidad, ¿no? De ir creciendo el proyecto o hubo una ampliación o qué sé yo, sí va a ser más conveniente poner un contactor, ¿sale? Eh, ok, bueno, pues básicamente eso es todo por el webinar de hoy. De todas formas, si algo no quedó como muy claro o en algo no me expliqué lo suficiente o lo que sea, tienen alguna pregunta, estos son los datos de contacto. Aquí están la información del ingeniero Alberto Barbosa. ¿Sí te pueden molestar, Alberto? Sin problema. A mí me gusta que la gente me moleste. Ok. Y bueno, también están los datos para los demás puntos del país. De nuevo, en Ciudad de México está Alberto Barbosa o el ingeniero Eduardo Santos, cualquiera de los dos. Eh, en Occidente y Noroeste, Guadalajara, Sinaloa, Colima está la ingeniero Daniela Flores. Noreste, lo que es Monterrey, Saltillo, Coahuila, toda esa zona, está la licenciada Esther Zúñiga. En Puebla, Tlaxcala y Veracruz, el ingeniero Francisco Solar. En Bajío, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, toda esa zona está Adrián Sánchez. En el sureste, que es Campeche, eh, Quintana Roo y Mérida, Yucatán, está Gustavo. Y para cosas de soporte técnico, en cuanto a conexión, dudas, lo que sea, estoy yo, Said Márquez, y esta es mi información de contacto. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Los esperamos para el siguiente webinar. Pues muchas gracias. Hasta luego.